Bien, el tema de hoy va a ser precisamente la segunda parte de nuestro contenido en estática, que tiene que ver con la suma de vectores coplanares. En esta parte tenemos una figura, bueno, que representa precisamente la descomposición rectangular de un vector dirigido en un plano XY. Tengan en cuenta que un plano cartesiano XY está dividido en 4 cuadrantes, ¿se acuerdan de eso? Y que se dividen precisamente en números romanos y van en conteo progresivo contra las manecillas del reloj. Entonces este sería el segundo, por tanto este sería el tercero y por último este sería el ¿qué número? Resulta que precisamente según nuestros conceptos de la recta real y de la orientación que existen en un plano cartesiano, los ejes X y Y tienen unos signos positivos y negativos dependiendo del cuadrante en donde nos ubiquemos, precisamente para referenciar y posicionar coordenadas. Por lo menos en el primer cuadrante, en el caso de X y Y, ¿se acuerdan ustedes que para este caso particular, en esta zona, tanto el eje X como el eje Y va a dar coordenadas positivas? ¿Se acuerdan? Y en el asunto del segundo cuadrante hay una pequeña diferencia, y es que en el eje X, como está orientado hacia la izquierda, para poder decir que estamos en el segundo cuadrante tenemos que colocar, por tanto, la orientación en el eje X como negativa. Muy bien. Sin embargo, como estamos en esta parte superior que coincide con la parte positiva verticalizada del plano cartesiano, o sea, en el eje Y, aquí se mantiene lo positivo. ¿Se acuerdan también de la parte que tiene que ver con el tercer cuadrante? ¿Quién se acuerda? Son negativos, ¿sí? ¿Por qué son negativos? Porque miren que para orientarnos en esta región, tanto en el eje X como en el eje Y, recuerden que uno describe las coordenadas como puntos XY, ¿se acuerdan? Entonces, para poder decir que estamos en esta zona, precisamente el eje X es negativo y el eje Y en esta región es negativo. Y por último, pero no menos importante, el cuarto cuadrante. Fíjense que hay una particularidad, y es que aquí el eje X es, mientras que el eje Y es negativo. Esta tabla que acabo de hacer y que voy a resaltar aquí en amarillo, tiene un valor poderosísimo para poder interpretar precisamente el primer modo de suma de vectores que explicaré hoy. Porque existen dos formas. Una se conoce como notación escalar y otra es la bien conocida notación vectorial. En la notación precisamente escalar, el objetivo es identificar la descomposición X y Y del vector, pero solamente nos concentramos, de acuerdo a la orientación, en las identidades trigonométricas que provienen de la forma que se ve aquí sombreada, que si ven de pronto con detalle se darán cuenta que es un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven ahí? Recuerden que el triángulo rectángulo, si este es un cateto que está enfrente, o sea, un cateto opuesto, y este de aquí lo vamos a asumir que es un cateto adyacente, para el seno y el coseno hay unas fórmulas específicas y esta se define como hipotenusa. Recuerden que el caso del seno de ese ángulo θ siempre va a ser la división entre un cateto y una hipotenusa. El cateto que está enfrente para la referencia del seno va ahí aquí en el numerador. Y siempre se va a dividir entre la hipotenusa. Muy bien. Por otro lado, también tenemos la identidad para el ángulo visto del coseno. En este caso no se tiene en cuenta el cateto opuesto, sino el que está adyacente. Adyacente quiere decir como que está al lado. Entonces, este ángulo que está al lado, precisamente a ese cateto, iría aquí arriba. Y lo vamos a dividir siempre sobre la hipotenusa. Muy bien, recuerden que esto es hipotenusa. Entonces nuestro objetivo va a ser precisamente hacer como sumatorias, ¿no? Teniendo en cuenta esta consideración, pero sin embargo también existe una más, y es usar el concepto de triángulo pendiente, este que está aquí. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, básicamente es como este es un triángulo chiquitito que está precisamente montado en uno más grande, que es el que sería en gris. ¿Sí lo ven ahí? Que hay uno dentro de otro, ¿sí lo ven? Listo, estamos ahí. Bueno, entonces les conversaba que como tenemos dos ángulos, bueno, dos triángulos rectángulos que están uno dentro de otro, precisamente ellos se comportan como triángulos semejantes. Entonces yo pudiera decir, por tanto, que si yo quisiera relacionar este triángulo
que está en gris con este que está en amarillo, yo puedo utilizar proporciones. ¿Cómo son esas proporciones? Bueno, con respecto a las hipotenusas de cada quien, hay unas condiciones que nunca van a faltar. Por ejemplo, si este azul representa, esta flecha azul ojo, representa la hipotenusa del triángulo que está de color gris, ¿qué cateto sería este si está, miren que mide lo mismo de aquí a acá como de aquí a acá? O sea que este fx también está aquí abajo, ¿sí lo ven? Porque mide lo mismo, ¿no? Entonces fíjense, si yo quiero relacionar A, que es el cateto que está aquí abajo, ¿lo ven que está aquí abajo? A, ¿sí es claro ahí? Sobre su hipotenusa, la hipotenusa de este triángulo chiquitico, ¿cuál es? C. Yo también puedo hacer perfectamente lo mismo con este triángulo más grande. Sin embargo, nunca debo olvidar de que el que monté aquí arriba como cateto también tiene que estar proporcionado con el cateto que está precisamente en la parte exterior. Miren que el que monté primero fue A, que está en la horizontal, ¿la ven? Entonces, si yo quiero hacer la proporción con estos dos catetos, ¿cuál tendría que hacer? ¿X o Y? X, porque es el que está precisamente en el mismo ángulo, o sea, está en la horizontal. Y aquí abajo, ¿a quién pondrías tú? ¿A FY o a F? F, muy bien, porque precisamente representaría como la hipotenusa, ¿no? Del caso más grande. Así también puedo hacer con la parte vertical. Puedo decir que B, con respecto a quién, a C, porque precisamente su hipotenusa es directamente proporcional también, o es proporcional, sí, por decirlo de alguna manera. ¿A qué cateto? ¿A X o a Y? Muy bien. ¿Dividido entre quién? F. Entonces, cualquiera de estas dos referencias es válida. Tanto usar esta ley de proporción de triángulos pendientes como emplear las leyes trigonométricas de triángulos rectángulos que tienen que ver con el seno y el coseno. A mí también se me olvidaba comentarles de que si por alguna razón nos piden calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene aquí un cateto, miren que esto mide lo mismo, de aquí a acá es lo mismo de aquí a acá, ¿sí lo ven? Entonces esto también es FY. Y bueno, les conversaba que si me piden calcular F, yo puedo utilizar el famoso teorema de Pitágoras, que dice precisamente que F como magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De los catetos que estén elevados a la 2. Entonces, cuando nos piden calcular la suma de vectores coplanares, les voy a decir un secreto, y es que esto solamente se aplica cuando tengan que sumar, calcular resultantes más bien, que tengan que ver con más de 3 fuerzas que estén en un proyecto. Entonces, cuando por lo menos tienes 2, aplicas paralelogramo. Pero si ya tienes más de 2, o sea, 3, 4, etcétera, lo más recomendable es emplear este método que es el coplanar, o en su defecto también usar el procedimiento vectorial. El vectorial siempre se recomienda cuando estemos analizando fuerzas en 3 dimensiones. Porque comparado con este de arriba, en fuerzas de 2 dimensiones, coplanar significa precisamente eso, en un plano. Es como más complicado. Entonces, se usa con mucha utilidad cuando tengamos fuerzas en 3 dimensiones. Eso se va a ver más adelante. Entonces, aquí lo que interesa es, por tanto, descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares, teniendo en cuenta que para poder descomponerlo hay que agregar un vector unitario. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es interesante recalcar que nos tienen que dar un ángulo y este resultado va a estar precisamente de expresar las proyecciones en cada uno de los catetos de la representación resultante de la fuerza que esté como vector orientada en ese plano. Entonces, cada uno de los casos tendrá su situación en particular y ya veremos ejemplos de cómo se resuelve. No olvides suscribirte y darle like.